Hola amiguito, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video matemático. Hoy vengo con un tema hermoso, dirigido para todos los amigos que van a postular a cualquier casa de estudios. Divisibilidad. Trae tu lápiz y papel. ¡Acompáñame! Bien, aquí vamos a empezar con estos dos primeros ejercicios. Pero eso sí, un favor. Trata de ver todo el video, luego compártelo y recomiéndalo para que nos puedas apoyar de esa manera. Bien, empecemos. Mira lo que dice el primer problemita. Del 1 al 2000, ¿cuántos números son divisibles entre 13 pero no entre 7? Para empezar este ejercicio es necesario saber cuántos números son múltiplos de 13 justamente en el intervalo que nos están dando. Solución. Los números que yo estoy buscando, los números que yo busco, van a tener o van a ser múltiplos de 13. Quiere decir que van a tener esta forma, ¿no? Un 13 multiplicado por algo, un 13K. Estos números que tienen esta forma, 13K, deberán ser mayores que 1 y menores que 2000. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Lo que yo necesito hallar es qué valores podría asumir K. Profe, ¿qué hago? Divídelo entre 13. Si yo lo divido entre 13, al dividirse entre 13 esta parte, voy a tener solamente K. Y aquí voy a tener 2000 entre 13. ¿Sí? ¿Cuánto nos sale aquí? A mí no me interesa tener el valor exacto, sino más o menos un valor aproximado. 1 entre 13, te das cuenta que es un 0, y algo. ¿Sí? 0, y algo. ¿Y cuánto será 2000 entre 13? 153, y algo. Lo divides, pues, hijo, lo divides a un costado y te va a salir 153, y algo. Quiere decir que K va a asumir los valores que sean mayores a un 0, y algo, y el primer valor será el 1. Continuaremos 2, 3, consecutivamente, ¿hasta dónde? Hasta un valor menor a 153, y algo, o sea, hasta 153. Sabiendo que K va a tomar valores enteros, ¿cierto? Entonces K asume todos estos valores. Significa que si K vale 1, tendría el primer número múltiplo de 13 en este intervalo que nos dan, ¿cierto? Y el último número de ese intervalo será cuando K asuma el valor de 153. 153 por 13 será el último número que estará dentro de este intervalo. Muy bien, pero lo que nos dicen es que no deben ser múltiplos de 7, perdón. No deben ser múltiplos de 7, ¿no? Porque no se pueden dividir entre 7. Entonces, si los números van a tener esta forma, te das cuenta que para que esto resulte un múltiplo de 7, todo depende de K. Si K es un múltiplo de 7, el número que se multiplique por 13 también será múltiplo de 7, pero yo no quiero esos múltiplos de 7. Entonces, voy a sacar de este intervalo o de este conjunto de valores de K todos los que son múltiplos de 7. Entonces, ¿qué valores de K hacen que sea múltiplos de 7? ¿Qué valores? Muy bien. Cuando K sea 7, profesor, porque si K vale 7, 7 por 13, aparte de ser múltiplo de 13, también será múltiplo de 7, ¿verdad? Entonces vamos a sacar todos los valores que son múltiplos de 7 de este conjunto de valores de K. O sea, el 7, el 14, el 21, etc. ¿Hasta dónde? ¿Cuál será el último valor dentro de este conjunto de valores que sea múltiplo de 7? Profe, ¿cómo hago eso? Divídelo, pues, hijo. Divides a un costadito, mira, te voy a explicar eso. 153 entre 7. Tú dices, profe, más o menos es a 2, 2 por 7, 14. Resto, me queda 1, 13. Acá es 1, profesor, sobra 6. Significa que este es un múltiplo de 7, pero más 6. Quítale 6, pues, hijo. Quítale los 6 al 153. Y ese será el último múltiplo de 13 en este intervalo o en este conjunto de valores. Si yo le quito 6, esto será el 147. El 147 será el último valor múltiplo de 7 de este conjunto de valores. Profe, ¿para qué hace eso? Ya. Yo necesito saber cuántos valores tenía K inicialmente. Cuando son consecutivos, es fácil darse cuenta cuántos valores hay, ¿cierto? Quiere decir que hay 153 valores.
153 valores. Esos 153 valores hacen que al multiplicarse cada uno de ellos por 13, me resulte 153 números múltiplos de 13 entre el 1 y el 2000. ¿Te das cuenta? Pero ahora yo voy a saber o voy a encontrar cuántos valores de estos que ya tenía hacen que se conviertan en múltiplos de 7. ¿Cuántos valores de 7 hay en este conjunto de valores del 7 al 147? Profe, ¿cómo se hace eso? El último, 147, menos el anterior al primero, que sería 0, sobre 7, que es la razón. Entonces tú dices, 147 menos 0 es 147, y si lo divido, 147 entre 7, sería 21. O sea, hay 21 valores, de los 153, existen 21 valores que harían que esos números sean múltiplos de 7. Por lo tanto, si hay 153 números que son múltiplos de 13, pero dentro de ellos hay 21 que son múltiplos de 7, simplemente hay que restar. 153 menos 21 me queda 132. 132 valores. Profe, pero no me piden la cantidad de valores, me piden cantidad de números. Correcto, hijo. Pero son 153 valores de K que al multiplicarse por 13 te van a dar 153 números que tienen lo que a ti te están pidiendo. O sea, son 132 números que son múltiplos de 13, pero que ya no serán múltiplos de 7, porque los valores que hacían que ese número se convierta en múltiplo de 7, yo ya los saqué, yo ya los resté. Me he quedado con los valores que solamente hacen que los números sean múltiplos de 13. Por lo tanto, mi respuesta es 132. Vamos con el otro ejercicio. Mira lo que dice. Profe, ¿cómo hago esto? Mira, hijo, esto es fácil. Cuando ya te dan una forma, lo primero que se te va a ocurrir es hacer su descomposición polinómica, ¿cierto? Profe, ¿qué es eso, profe? Fácil, pues hijo, descompón el número. ¿Te das cuenta que esto sería A por 10 al cubo? Profe, ¿por qué? Porque este número es de 4 cifras. 1, 2, 3, 4. Entonces este número será A por 10 al cubo, más B por 10 al cuadrado, más 2 veces A, que es esta cifra, por 10, más la última cifra, que es 2B. Desarrollemos esto y vas a tener acá 1000, porque 10 al cubo es 1000, 1000A, más 100B. Profe, ¿y acá? 10 por 2, 20A, más 2B. ¿Te das cuenta que este señor que está aquí se puede juntar con este señor y voy a tener 1020A más, estos dos a mí se pueden juntar, más 102B. ¿Te das cuenta también que yo puedo factorizar 102 y me va a quedar 10A más B? ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos números que tienen esta forma resultan de hacer esta operación. 102 por 10A más B. O sea, si tú realizas esta operación con los valores de A y B, vas a tener números de esta forma. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿te das cuenta que estos números, al pasarlos a esta nueva forma, tú dices, profe, ya sé, todos los números que tienen esta forma van a ser múltiplos de 102. Siempre van a ser múltiplos de 102, profesor. A ver, busquen las alternativas. Oye, no hay 102. Pero tú me puedes decir, profe, pero también aquellos factores que están incluidos dentro del 102. ¿Sí? Por ejemplo, el 102 tú lo obtienes de esta manera, ¿cierto? 2 por 51. Y el resto es lo mismo. O sea, todos los números de esta forma van a ser múltiplos de 2, pero no lo tengo en las alternativas. Pero también van a ser siempre múltiplos de 51. Entonces, profe, esa sí la tengo. Entonces, justamente, esa es la solución. ¿Te das cuenta? Simplemente cambiarle de forma y te vas a dar cuenta de qué número es múltiplo ese número. Siempre, ¿no? Aquí ya te diste cuenta que siempre va a ser de 102, pero no está en las alternativas. Descompongo en factores y me daré cuenta justamente de quién será siempre múltiplo. En nuestro caso, de 51, porque eso estaba en las alternativas. Vamos un par más.
Retomemos con este problemita. Mire lo que dice. ¿Cuántos términos como mínimo bastará tomar la secuencia dada para que la suma de todos ellos sea divisible entre 38? Mira la secuencia. 8, 16, 24, 32, etc. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Profe, fácil. Todos son múltiplos de 8. Quiere decir que la secuencia va a arrancar en 8, 16, 24, 32 y en algún momento acabará, pero ese número en el cual acabará será de la forma 8 por algo. 8n le voy a poner. Ese va a ser mi último término, ¿no? En esta secuencia. ¿Pero para qué? Nos dicen cuántos términos debe tener esta secuencia, ¿no? Para que la suma de ellos, o sea, yo tendría que sumar esos términos. ¿Te das cuenta que yo tendría que sumar 8 más 16 más 24 más 32 hasta más 8n? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, profe, y ahora mira, ¿qué te parece si yo factorizo el 8? Si yo factorizo el 8 a toda esa secuencia, yo tendría 1 más 2 más 3, etcétera, hasta más n. ¿Cierto o no? ¿Por qué, profe? 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24 y etcétera. 8 por n, 8n. ¿Te das cuenta? Esta sería la suma justamente de todos los términos que va a tener esa secuencia. Pero te das cuenta que aquí yo tengo números consecutivos desde el 1 hasta el n y eso es fácil sumar. O sea, esto va a ser 8 por n más 1, todo sobre 2. Esta es la forma de sumar números consecutivos desde un 1 hasta el n, ¿cierto? Entonces, toda la secuencia, cuando yo la sume, me va a salir este resultado. Más aún, yo lo puedo seguir trabajando. ¿Por qué, profesor? Porque 8 entre 2 es 4. O sea, voy a tener 4n por n más 1. Quiere decir que la suma de todos estos términos será de la forma 4 por n más 1. Pero nos dicen algo. Dicen que esa suma debe ser divisible entre 38. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese resultado, 4n por n más 1, tiene que ser múltiplo de 38. ¿Cierto? Pero tú sabes que los múltiplos de 38 tienen esta forma, ¿no? 38k, o sea, 38 por algo. ¿Sí? Quiere decir entonces que 4n por n más 1 deben tener la forma 38k. Profe, sáquenle mitad y mitad. Voy a tener 2n por n más 1 igual a 19 por algo. ¿Te das cuenta? Le he sacado mitad y le he sacado mitad. Profe, y ahora es fácil entender esto. Este producto, 2 por n por algo, me tiene que resultar 19 también por algo. A mí me pide como mínimo, ¿no? ¿Cuántos términos tendrá? Pero te das cuenta que la cantidad de términos depende de n. Si yo sé cuánto vale n, yo sabría cuántos términos tiene. ¿Por qué? Porque n justamente es parte del último término, ¿sí? Si yo, por ejemplo, allá sé que n vale 50, quiere decir que hay 50 términos. Si yo puedo encontrar que n, por ejemplo, vale 35, quiere decir que hay 35 términos. Entonces yo necesito saber cuánto vale n y esa será mi respuesta. Pero ojo, no es un n cualquiera, es el n más pequeño posible, un n mínimo. En este producto, o sea, este producto tiene que salirme 19 por algo. Hay dos posibilidades, profe, para que te salga 19 por algo. Primero, para que te salga 19, que es un número primo, n podría ser 19, o n más 1 podría ser 19. ¿Te das cuenta? Si n más 1 vale 19, quiere decir que n valdría 18. ¿Te das cuenta o no? Entonces, para yo poder encontrar números de esta forma, acabo de observar que n podría ser 19 y todo el resultado sería en realidad lo que me están pidiendo. ¿Sí? Cumpliría con las condiciones. Pero tú también me puedes decir, profe, n más 1 podría ser 19 y en este caso n valdría 18. Como me piden el n mínimo, o sea, el número de términos mínimo para que esto resulte, yo me quedaría entonces con n18. Acuérdate que n me genera la cantidad de términos que va a tener esta secuencia. Por lo tanto, como me piden un n pequeño, me quedo con el n18. Y esa será mi respuesta.
¿Te diste cuenta? Vamos con la siguiente. Mira este problemita, hijo. Vamos a leer. Dice, al dividir mn, que es un número de dos cifras, acá está la solución, mn es un número de dos cifras, entre 13 se obtiene 4 de resto, o sea, 4 de residuo. ¿Qué significa eso? Que mn es un múltiplo de 13, pero más 4, ¿cierto? Por eso te da un residuo 4. Seguimos leyendo. Y al dividir pq entre 13, el residuo es 5, lo que significa que pq es múltiplo de 13, pero más 5. La pregunta es, ¿cuál será el residuo o el resto de dividir mnpq entre 13? O sea, lo vamos a comparar con respecto a 13. Profe, hay que descomponerlo. Muy bien, pero acá lo voy a descomponer de una manera inteligente. Por bloques, para que me entiendas. ¿Cierto que este número de 4 cifras yo lo puedo expresar de esta manera, sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Estamos bien o no estamos bien? Este número lo estoy expresando de esta forma, ¿sí? Pero este número a su vez es lo mismo que 100 por mn, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? Lo he descompuesto por bloques. Ahora, vamos a analizar con respecto a la divisibilidad del 13. ¿Cómo es eso? Quiere decir que mn es un múltiplo de 13 más 4, mientras pq es un múltiplo de 13 más 5. Y aquí mucho cuidado con trabajar con múltiplos. Cuando tú dices, voy a operar esto haciendo propiedad distributiva, 100 por múltiplo de 13 te va a generar un múltiplo de 13. ¿Te das cuenta? Ahora tengo 100 por 4 sería 400. ¿Te das cuenta? Ahora, más múltiplo de 13 más 5. Entonces, múltiplo de 13 más otro múltiplo de 13 me genera un múltiplo de 13. Lo que sí puedo sumar de forma natural y normal es 400 más 5, 405. Pero ¿qué te parece si a este señor yo lo paso en función de la multiplicidad de 13? Si tú lo divides o divides aparte 405 entre 13, te vas a dar cuenta que esto sale 3 por 13, 39, resto me queda 1, 15 entre 13, 1, resto me queda 2. ¿Qué significa? Que el 405 es múltiplo de 13, pero más 2, porque su residuo es 2. Entonces, esto será múltiplo de 13, y el 405 yo ya sé que es un múltiplo de 13, pero más 2. ¿Cómo se opera esta partecita? Múltiplo de 13 más múltiplo de 13 sigue siendo múltiplo de 13, pero más 2. Si yo he resuelto todo esto, acabo de encontrar, por lo tanto, como conclusión, que el número MNPQ, que es aquel que he estado trabajando en toda esta parte, será un múltiplo de 13, pero más 2. Eso significa que cuando a mí me preguntan cuál será el residuo de dividir este número entre 13, siempre me va a sobrar el 2. Por lo tanto, el residuo es 2. Y sería mi alternativa A. Vamos con un par de ejercicios más. Este tipo de problemitas es un clásico, pero vamos a hacerlo. Mira aquí. Dice, mira, en un barco había 180 personas. Ocurre un naufragio, es decir, ocurre un accidente. Y de los sobrevivientes, ya comienza a hablar de los sobrevivientes, y me preguntan al final cuántos murieron en dicho accidente. Vas a partir del total de personas que había justamente en el barco, ¿no? Te das cuenta que en el barco había 180 personas, pero luego del accidente había sobrevivientes y había aquellos que murieron. Si tú sumas los sobrevivientes con los que murieron, me va a dar el total de personas que había en el barco, o sea, las 180 personas, ¿te das cuenta? Por ahí vas a partir. Y seguimos. De los sobrevivientes, 2/5 fuman. O sea, ¿cuántas personas fuman o cuántos sobrevivientes fuman? Será 2/5 de los sobrevivientes. 2/5 de los sobrevivientes. De aquí tú vas a obtener algo. Te das cuenta que si yo le saco 2/5 a cierta cantidad, ese resultado tiene que ser un resultado exacto, un resultado entero. ¿Por qué? Porque me están hablando de personas. Para que eso suceda, necesariamente la cantidad de sobrevivientes
tiene que ser múltiplo de 5 para que se pueda dividir entre 5. ¿Te das cuenta? Seguimos leyendo. 3 séptimos son casados. Siguen hablando de los sobrevivientes, ¿no? O sea, casados será 3 séptimos de los sobrevivientes. ¿Te das cuenta? Y de la misma forma, haciendo el mismo análisis, la cantidad de sobrevivientes tiene que ser múltiplo de 7 para que este resultado sea un resultado entero. Dice, y 2 tercios, siguen hablando de los sobrevivientes, son ingenieros. O sea, ingenieros será los 2 tercios de los sobrevivientes. Con el mismo análisis, yo puedo entender que la cantidad de sobrevivientes es múltiplo de 3 para que este resultado sea entero, o sea, para que ese se pueda dividir entre 3 exactamente. Entonces, ¿te das cuenta que la cantidad de sobrevivientes es múltiplo de 5, múltiplo de 7 y múltiplo de 3 a la vez? Por lo tanto, cuando tú tengas esto, tú le sacas el mínimo común múltiplo justamente a estos datos. Como son primos entre sí, para sacar el mínimo común es fácil simplemente multiplicar entre ellos, ¿no? Entonces tú dices 5 por 7, 35 por 3, 105. Por lo tanto, la cantidad de sobrevivientes es un múltiplo de 105. Ahora tú dices, profe, ya sé, los múltiplos de 105 arrancan en 0. 0, 105, 210, etc. Pero estás hablando de la cantidad de sobrevivientes que nos indica este problema. No podría ser 0 porque si no el problema no tendría sentido. Entonces, no es 0, pues hijo. Profe, tampoco 210, porque si hay 210, ¿cómo puede haber 210 sobrevivientes si solamente habían 180 personas? Por lo tanto, descartamos este dato y todos los que vengan hacia adelante. Pero entonces, ya encontré cuántos eran los sobrevivientes en este accidente. Los sobrevivientes fueron 105 personas. Ahora, si habían 180 personas en el barco y de ellos 105 han sobrevivido al accidente, quiere decir que ¿cuántos murieron? Muy bien, hijo. 75 personas han tenido que morir para que me dé el total de 180. La respuesta D, 75. ¿Me entendiste? Bien, sigamos con el otro problema. Mira el siguiente problemita. Dice, ¿cuántos números de la siguiente serie son múltiplos de 11 más 3? Vamos a analizar la serie. ¿Qué te parece? Mira, la serie es así. 35, 39, 43, 47, hasta el 247. Vamos a encontrar cuál es su regla de formación. Entonces, tendríamos, por ejemplo, ¿no? Esto es 35. Yo me doy cuenta que 39 es 35 más 4. Me doy cuenta que el otro es 35 más 8. Me doy cuenta que el otro es 35 más 12. Entonces, ya voy observando, ¿ves? Profe, ¿y el último? El último sería 35 más ¿quién? Más 212, ¿no? 35 más 212, 247. Entonces te vas dando cuenta, ¿no? La forma. Profe, sí, mira, esto es 35, esto es 35 más 4 por 1, esto es 35 más 4 por 2. Profe, ¿por qué? Porque 4 por 2 es 8, pues hijo. El siguiente sería 35 y en lugar de 12 pongo 4 por 3. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Y acá tendría 35 más 4 por ¿quién? Por 53, profesor. Ajá, muy bien. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿te das cuenta que a partir del segundo término, acá tienes 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al 53? Quiere decir que desde aquí, desde el segundo término hasta el final, yo ya sé cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 53. Quiere decir que si incluyo el primero, que es el 35, yo podré decir que hay 54 términos, 54 términos de la forma, ¿de qué forma? De la forma, ¿te diste cuenta cuál será la forma de cada término? Claro, será 35 más 4 por n. Donde n tendrá los siguientes valores, desde 0 hasta el 53. Profe, ¿por qué desde 0? Porque cuando n valga 0,
4 por 0 es 0 y solamente me quedaría con el 35 y sería el primer término. Cuando n valga 1 sería 4 por 1, 4, más 35 sería 39, que sería el segundo término. Cuando n valga 53 tendría 4 por 53 más 35 y tendría el último término. Entonces tengo 54 términos de esta forma. Muy bien. Y entonces puedo generalizar algo. Puedo decir que los términos de esta forma, 35 más 4 por n, tienen que ser, según lo que me dice el problema, múltiplos de 11 más 3. ¿Sí? Entonces voy a poner acá una igualdad. Y yo digo, profe, qué fácil. 35 es 33 más 2. ¿Cierto? Profe, ¿por qué lo descompone como 33 más 2? Porque estoy pensando en la multiplicidad del 11. Y 33 es múltiplo del 11. Más 4 por n igual a múltiplo de 11 más 3. ¿Te das cuenta? Ahora, 33 es múltiplo de 11. Yo lo puedo poner de esta forma. Más 2 más 4 por n igual a múltiplo de 11 más 3. Ahora, el 4n lo voy a dejar en su sitio. Y este múltiplo de 11, cuando pase a restarse con este otro múltiplo de 11, el resultado va a ser múltiplo de 11. Estamos trabajando con multiplicidad, atento a eso. Pero el 2, cuando pase a restarse con este 3, me va a quedar simplemente 1. ¿Te das cuenta? Esto pasa a este lado, múltiplo de 11 menos múltiplo de 11 es múltiplo de 11. Y esto, al pasarse, al restarse con 3, me va a quedar simplemente 1. Quiere decir que 4n tiene que ser múltiplo de 11 más 1. Entonces comienzas a pensar, ¿quién debería ser el primer n que me cumple esa condición? Y tú me vas a decir, profe, fácil, cuando n valga 3. Cuando n valga 3, va a salirme 4 por 3, 12. Y 12 es un múltiplo de 11 más 1. Si ya encontraste el primero, y acá tienes multiplicidad de 11, avanza de 11 en 11. Quiere decir que el segundo término, o el segundo valor para n que me cumple esta situación, es cuando n valga 14. ¿Sí? Si tú multiplicas 14 por 4, te va a salir 56. Y 56 es 55 más 1. O sea, es múltiplo de 11 más 1. ¿Te das cuenta? Sigo avanzando de 11 en 11. El siguiente valor tendría que ser 25. El siguiente valor tendría que ser 36. El siguiente valor tendría que ser 47. Y ya no sigo avanzando porque el siguiente valor tendría que ser 58. Y solamente n permite llegar hasta el 53. Por lo tanto, estos valores de n hacen que al multiplicarse y al darle forma a los términos, vas a encontrar solamente 5 términos que te va a cumplir esa condición. Al tener entonces 5 valores para n, voy a obtener 5 términos de esta serie que cumplen, que sean múltiplos de 11 más 3. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, entonces existen 5 números de esa forma, ¿no? 5 números. Mi respuesta, la A. 5 números de esa forma. Vamos un par más. Y aquí los dos últimos ejercicios. Espero que te esté gustando, espero que puedas ver todo el video, que lo puedas compartir, que nos sigas en nuestras redes, ¿sí? Dale un like, comenta si te gusta, ¿sí? Vamos a seguir trabajando, pero apóyanos justamente compartiendo el video. De esa manera, en serio, nos ayudas mucho. Mira, vamos a hacer este problemita. Mira lo que sucede acá. ¿Cuántos números de dos cifras, ¿no? Números de esta forma, ¿no? Números de 2 cifras, cumplen que al ser divididos entre 5 y 9, dejan como residuo 4 y 6 respectivamente? ¿Qué quiere decir? Que este número, si lo divides entre 5, quiere decir que va a ser un múltiplo de 5, pero ¿con cuánto de residuo? Con residuo 4. O sea, este número va a ser múltiplo de 5 más 4. ¿Por qué? Porque si lo divides entre 5, deja un residuo 4. Pero si este número AB lo divides entre 9, deja un residuo 6. ¿Qué significa? Que es múltiplo de 9 más 6. Estamos hablando del mismo número, pero deben tener estas formas, ¿sí? Para que eso suceda, yo voy a trabajar con la multiplicidad que es más grande. ¿Te das cuenta? Quiere decir entonces que AB será un número de esta forma, ¿no? 9 por algo, o sea, un 9K,
más 6. ¿Sí? 9K significa múltiplo de 9. Más 6, si yo encuentro esta situación, voy a encontrar los números de esta forma. Entonces, 9K más 6 debe ser números de dos cifras. ¿Qué significa eso? Que es mayor o igual a 10, pero menor o igual a 99. ¿Te das cuenta? Entonces, yo quiero encontrar el rango en las cuales se va a mover K. ¿Qué te parece si resto 6 a todo? Si yo resto 6, acá me quedo con 4, acá me quedo con 9K y acá me quedo con 93. Si yo divido entre 9, voy a tener 4 entre 9, acá voy a tener K y acá voy a tener 93 entre 9. Como ya te dije en un problema anterior, no necesito saber el valor exacto, sino un aproximado. Tú te das cuenta rápido, 4 entre 9 es 0, y algo. ¿Cierto? Este es el valor de K. Y 93 entre 9 es fácil darse cuenta que es 10, y algo. Por lo tanto, los valores para K ya los puedo mencionar. Para que esto suceda, K debe ser 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta el 10. ¿Está bien? Valores mayores que 0, y algo empezará en 1. Y menores que 10, y algo terminará en 10. Entonces, si hay 10 valores para K, quiere decir que hay 10 números que van a cumplir esta forma. ¿Quiénes serán estos números? Como son pocos, yo puedo decir que AB van a ser entonces números de esta forma, ¿no? Cuando K valga 1, será 9 por 1, 9 más 6, 15. ¿Te das cuenta cómo o cuáles serían los números de esta forma? Dependen de K, ¿verdad? Cuando K valga 2, sería 9 por 2, 18, más 6, 24. Entonces, sucesivamente vas a formar todos estos números. De esta forma, ¿no? Ya tengo toda la serie, reemplazando cada uno de los valores de K. Entonces, estos números son todos los números que van a ser de dos cifras y que tienen esta forma. Pero no olvidarnos que nos dan otra condición, que esos mismos números tienen que ser múltiplos de 5 más 4, pero es fácil observar quiénes de estos serán múltiplos de 5 más 4. Entonces, el 15 no, porque el 15 es un múltiplo de 5. Yo necesito encontrar un múltiplo de 5 más 4. Pero el 24 sí, porque el 24 es 20 más 4 y 20 es múltiplo de 5, entonces este es un múltiplo de 5 más 4. Este no, porque es múltiplo de 5 más 3, este tampoco, este tampoco, este tampoco, pero el 69 sí, porque el 69 es 65 más 4, entonces este es un múltiplo de 5 más 4. Y ya no vas a encontrar ninguno más. Por lo tanto, ¿cuántos números tienen esta forma y también la otra forma? Simplemente el 24 y el 69. Por lo tanto, solamente tengo dos números. ¿Te das cuenta? Dos números. ¿Quiénes serán? El 24 y el 69. Esto entonces es mi respuesta. ¿Sí? Dos números. Vamos a lo siguiente. Mira este segundo ejercicio. Vamos a poner acá nuevamente toda la serie. Mira, para que te des cuenta. AB, acá tienes AB más 3. Por acá AB más 6. Aquí ya te debes dar cuenta de algo, ¿no? ¿Qué te das cuenta, hijo? Primero esa serie, ¿sí? Te das cuenta que yo observo 3, 6, hasta llegar al 96. Profe, múltiplos de 3. Pero vamos a darle forma para que te des cuenta. Si yo le doy forma a este señor, yo lo puedo escribir como AB más 3 por 0, ¿cierto? Porque 3 por 0 es 0, no le afecta, solamente tendríamos AB. ¿Pero por qué lo hago? Para que te des cuenta de esto, mira. Esto es un AB más 3 por 1, ¿cierto? El otro es un AB más 3 por 2, porque 3 por 2 es 6. Y llegamos hasta el último, que sería un AB más 3 por 32, porque 3 por 32 es 96. Yo lo pongo así para que te des cuenta de algo. Observa desde el segundo término. Desde el segundo término, observa. Te das cuenta que tienes 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 32. ¿Qué quiere decir? Que desde aquí hasta el final habían 32 términos. Con el primero, entonces hay 33 términos. 33 términos de esta forma. ¿Sí? 33 términos simplemente. Ya. Ahora observamos.
Si hay 33 términos de esa forma, no olvidemos que esto tiene que salir un múltiplo de 17. Si hay 33 términos, quiere decir que tengo AB más AB más AB 33 veces. Y eso es más fácil expresarlo de esta manera. 33 por AB. ¿Cierto? Porque los estoy sumando, ¿no? AB más AB más AB más AB 33 veces. Entonces sería más fácil 33 por AB. ¿Más quién? Cierto que vas a tener más, en este caso 3 por 0, 0, más 3 por 1, 3, más 3 por 2, 6, hasta el 96, ¿verdad? Una progresión aritmética, ¿no? 0, 3, 6, 96. Y esto me tiene que dar múltiplo de 17. Ahora yo digo 33 por AB y tengo que sumar todo esto. ¿Cómo se sumaría 0 hasta el 96 siendo múltiplos de 3? Fácil, la razón es 3. Una suma de términos en una progresión aritmética es el último más el primero entre 2. ¿Por quién? Por el número de términos. Pero acuérdate que había 33 términos. Ojo que sí estoy considerando al 0. ¿Sí? Entonces habría 33 términos por 33. ¿Te das cuenta? Y esto tiene que darme múltiplo de 17. Entonces tengo 33 por AB. ¿Te das cuenta? Estamos yendo suave para que te des cuenta. Esto sería 48 por 33. Te va a salir 1584. Y esto me tiene que dar múltiplo de 17. ¿Te das cuenta? Ahora todo lo voy a poner en función de la multiplicidad de 17. Yo sé que 33 es 34 menos 1, ¿cierto o no? Lo voy a poner así para que te des cuenta. Y si yo divido 1584 entre 17, voy a obtener un residuo 3, lo que significa que 1584 es un múltiplo de 17 más 3. Y esto sigue siendo múltiplo de 17. ¿Te das cuenta que 34 es múltiplo de 17 o no? Y esto lo voy a tener de esta forma. Múltiplo de 17 más 3. Aquí quiero que te des cuenta de algo. Mira, vamos a hacerlo por aquí. Distributiva. AB es un número de dos cifras, ¿ah? AB por múltiplo de 17, el resultado es múltiplo de 17. Menos AB por 1 sería AB. Más múltiplo de 17 más 3 igual a múltiplo de 17. Mira lo que tenemos aquí, hijo. ¿Qué te parece si ordenamos esto? Si ordenamos, y voy a tener así, mira. Múltiplo de 17 más el otro múltiplo de 17 más 3. Y acá múltiplo de 17. Pero, profe, ¿y el AB? El AB lo voy a llevar al otro lado, pero positivo. Así. ¿Te das cuenta o no? Solamente me he llevado el AB al otro lado, para que te des cuenta de algo. Ahora, múltiplo de 17 más múltiplo de 17, el resultado es múltiplo de 17. Estamos trabajando con multiplicidad, acuérdate. Más 3 es igual a múltiplo de 17 más AB. Mira lo que sucede aquí. Múltiplo de 17, cuando pase a restarse con este múltiplo de 17, te queda múltiplo de 17. Por lo tanto, AB es un múltiplo de 17 más 3. Eso significa que va a tener esta forma, ¿no? Múltiplo de 17 es un 17K más 3. Yo necesito encontrar qué valores debe tomar K de tal manera que cuando lo multiplique por 17 y le sume 3, me dé un número de dos cifras. Bien, entonces tendríamos números de la forma 17K más 3. Solamente bastaría encontrar qué valores de K me generan números de dos cifras. ¿Te das cuenta? K no puede ser 0, porque si K vale 0, 17 por 0 es 0, más 3 es 3, y 3 no es un número de dos cifras. Entonces, K debe ser a partir de 1. 1, 2, 3, ¿hasta cuándo? No me puedo pasar de las dos cifras. ¿Te das cuenta que si K vale 6, 6 por 17, multiplicamos 17 por 6, voy a tener 42, llevo 4, sería
102. Más 3 sería 105. Ya me pasé de las dos cifras. Por lo tanto, K no puede ser 6. K solamente puede llegar a ser hasta el número 5. Estos 5 valores que tiene K generan los 5 números que va, o los 5 valores que va a tomar AB. AB va a tomar, ¿qué valores? Cuando K valga 1, va a ser 17 por 1, 17, más 3 es 20. Lo vas a tener sucesivamente, ¿no? Los valores para AB de esta manera, ¿no? Cuando K valga 2, 3, 4 y 5, de esta forma. Entonces, vas a tener todos estos números, resultado de haber reemplazado K justamente en la forma 17K más 3. Entonces tengo valores para AB 20, 37, 54, 71, 88. Esos son los valores que puede tomar AB. Pero a mí me piden cuál es la suma de todos los valores de AB. Quiere decir que tengo que sumar todo eso. Si tú sumas todos esos valores, te va a resultar 270. Suma todos estos valores y te va a resultar 270. Y eso sería el resultado justamente para este problemita. ¿Qué te pareció? Compártelo para más estudiantes. ¿Sí? Esto es matemática para la vida. Esto es matemática para ti. Compártelo. Apóyame en las redes.